Buenas tardes a todos. Si estáis aquí es porque estáis interesados en aprender a utilizar esta herramienta que tan útil nos va a ser en montaña, que es el GPS. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Soy Emilio López Higueras, el director de la Escuela Madrileña de Alta Montaña, y en este webinar está con nosotros Alex Sevilla, coordinador de los cursos deportistas de la Federación. Recordaros que esta serie de webinar las iniciamos en el mes de mayo, estuvimos en mayo y en junio con varios de ellos y hemos tenido un parón de verano que se ha alargado un poquito más y ahora vamos a continuar con esta serie de seminarios que iremos haciendo cada 15 días sobre diversos temas que creemos que son de utilidad para todos los federados en general. Así que poco a poco iremos sacando webinars de distintos temas. Sin más ya, os presento a Alex Sevilla, como ya os he comentado, es coordinador de los cursos de deportistas de la Federación Madrileña de Montañismo, además es técnico deportivo en media montaña y técnico en senderos. Aficionado a la montaña desde hace muchísimos años y seguro que os podrá contar muchas cosas sobre esta herramienta que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del deportista particular, pues es una herramienta que desde el punto de vista de la seguridad va a hacer que nuestras actividades se desarrollen con ese plus de seguridad que nos vamos a necesitar en muchos momentos. Así que sin más, Alex, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar hoy con esta sesión. Es un poco unas indicaciones muy básicas, ¿no? Y de inicio de los manejos de los receptores GPS o de los receptores que recepcionan señal satélite, ¿no? Porque al final, bueno, GPS es un acrónimo que se utiliza de un sistema de redes satélites, ¿no? Quiero dar pautas básicas en las que sobre todo sirvan a todos los que estáis ahí, ¿no? Bueno, pues para empezar a manejaros con ese tipo de aparatos, que además tenemos tenemos en el mercado un amplio abanico de modelos, formatos, variedades, colores y de todo, ¿no? La verdad es que voy a empezar un poco simplemente por hablar primero de los tipos de aparatos que tenemos o que podemos encontrar en el mercado. Todos funcionan más o menos similar, es verdad que con algunas características particulares, ¿no? Cada uno de ellos. Lo veremos un poco así por encima, tampoco vamos a entrar en detalle en lo que es el aparato en sí, porque bueno, pues hay multitud de marcas, modelos y esto sí no es un poco loco, ¿no? Por empezar así de manera rápida, como os digo, tenemos diferentes formatos. Un GPS tradicional para montaña, para uso en montaña, ¿vale? Este es el último modelo de TUNAP, el Cross, exclusivamente dedicado para actividades al aire libre, outdoor. Es verdad que es compatible para bicicleta y para todo lo que queramos, ¿no? Pero bueno, un aparato exclusivo para esa función, ¿no? Muy dedicado a montaña. Diferentes modelos. Otro que tengo por aquí, de la misma marca, un modelo anterior, ¿vale? Un uso muy extendido a día de hoy, relojes que tienen capacidad de recepcionar señal GPS, ¿vale? Señal por satélite y posicionarnos también. Un uso muy extendido a día de hoy, sobre todo por gente aficionada a la montaña también, corredores por montaña, cómodo, ligero, claro, en fin, al final la ligereza también se premia. Y aparte de los navegadores de coche, no tengo ninguno para presentar, que bueno, que también, pero esos en montaña tienen un uso muy limitado. Disponemos de los smartphones, ¿vale? Que también pues es una herramienta que, aunque no está pensada para funcionar como GPS, ¿vale? Tiene las funciones. Igual que navegamos a través de Google Maps, en la ciudad, en la calle, hay aplicaciones a día de hoy que nos permiten funcionar y navegar con cartografía incluso, ¿no? Y llevarlos a la montaña, con sus limitaciones, lógicamente. Pero bueno, esto lo tenemos todos también hoy y también es una manera que se puede empezar, ¿no? A funcionar y a utilizar, y básicamente cosas que voy a contar os valen para todos, de alguna manera, porque las configuraciones básicamente hay que hacerlas en todos. Es verdad que a lo mejor los teléfonos es un poco distinto, pero bueno, matizaré algunas cosas sobre cada uno de ellos, ¿no? Y vemos. Cosas muy, muy básicas para comenzar. Lo primero que vamos a... Perdona que te corte un momentito, aquí ¿Sí? el director interrumpiendo.
No, simplemente deciros una cosa que se me ha pasado cuando he hecho la presentación. Esta sesión, este webinar, lo estamos retransmitiendo ahora mismo en directo a través de YouTube, ¿vale? Simplemente comentarlo porque ahí hemos tenido un pequeño problema técnico y no van a poder entrar en la sala todas las personas que se habían inscrito. Entonces, simplemente comentaros que lo sepáis, que a través de YouTube se está retransmitiendo y que una vez que terminemos el webinar, si mañana queréis volver a verlo, pues podéis acudir al canal de YouTube de la Federación donde lo podéis ver. Y luego, por ordenar un poquito el webinar, abajo en la pantalla veis que tenéis un icono de preguntas y respuestas, preguntas que podéis ir lanzando a lo largo de la conferencia, aunque al final dejaremos un espacio para ello, de tal manera que, bueno, o bien Alex o yo desde la sombra os iremos contestando a las que podamos. Así que nada, perdonad por esta interrupción así seca, pero os dejo con Alex para que quede todo más o menos claro y disfrutemos de esta sesión. Venga, hasta luego, perdona. Nada, no te preocupes. Bueno, pues nada, sigo. Bueno, ya os he comentado un poco los diferentes dispositivos que podéis adquirir, ¿no? O incluso que tengáis ya seguramente, o si no, si tenéis pensado comprar, pues que tenéis ese amplio abanico, cada uno con sus particularidades, ¿no? Al final, los receptores GPS, como os decía un poco, diferentes formatos, diferentes marcas, modelos, básicamente todos funcionan igual. Es un aparato que nos posiciona, ¿no? Nos localiza a través de una red de satélites. Redes de satélites tenemos varias a lo largo del mundo, ¿vale? No solamente por hablar aquí. O sea, GPS, que es lo más conocido o es el acrónimo que más utilizamos, precisamente es americano, ¿no? Pero bueno, nos da servicio aquí en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y es verdad que algunos de los sistemas, hay diferentes sistemas, no voy a entrar en explicar cada uno de ellos, tampoco vamos a hacer esto eterno ni pesado, ni mucho menos, ¿no? Ni os quiero aburrir, pero bueno, es verdad que diferentes, depende de cada parte del mundo donde nos encontramos, utilizaremos o nos apoyaremos en una red de satélites o en otra, algunas incluso se están implementando, y demás. De ahí lo cuento un poco de la importancia a la hora de cuando busquemos un aparato, ¿no? Y para empezar, que es verdad que los aparatos más modernos, ya casi todos, son capaces de recepcionar cualquier red de satélites, ¿vale? No tenemos ningún problema, pero es verdad que los aparatos más antiguos están limitados a ciertas redes y no podéis conectaros, ¿no? Entonces, bueno, yo soy partidario de que tengamos un aparato lo más actualizado posible o lo más moderno posible, de cara a que podamos conectarnos a todas las redes posibles y disponibles que tenemos ahí, ¿no? Eso está aquí, los tenemos por ahí zumbando, ¿no? Por el cielo, por nuestras cabezas, pues todos los que pasen, todas las señales las vamos a intentar aprovechar, ¿vale? Lo digo esto porque es verdad que a veces pensamos que la tecnología que se queda solamente, bueno, sabéis que se queda obsoleta, cada vez que sale un aparato se queda obsoleto al medio minuto, pero es verdad que aquí requiere, o sea, no solamente porque tenga ciertas funciones que nos puedan ser más cómodas o que sea más pequeño, más ligero, que también, pero simplemente estas actualizaciones y que nos permitan comunicarnos con todas las redes satélites, la verdad es que siempre nos va a tener o nos va a mantener posicionados, ¿no? Y yo creo que es muy, muy, muy interesante. Estas redes, como os decía, están repartidas por todo el globo terráqueo, ¿vale? Son satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Hay algunos que no, ¿vale? Que son otro tipo de redes que también son las redes geoestacionarias, que son un poco las que, os comento esto para que entendáis, ¿no? Luego el funcionamiento. Son las que un poco nos corrigen cierta desviación en la posición, ¿no? Y porque hay esos otros satélites que están ahí quietecitos y nos corrigen un poco la situación. El por qué os cuento un poco de esto de que al final son satélites que están ahí, son redes que están funcionando, que están montadas de muchos satélites, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante que estén todos esos satélites? Porque podemos pensar, bueno, con que tengamos uno ya nos vale, ¿no? Tenemos señal. Sí, tenemos señal, pero es verdad que la señal es muy débil. Al final necesitamos de varios satélites para que de alguna manera crucen posiciones, ¿vale? Y fijaos que a partir de 3 satélites, 3 cruces, ya determinaríamos un área bastante pequeña, ¿no? O es como si enfocáramos 3 luces desde diferentes puntos de vista, ¿no? O trazáramos 3 líneas simplemente, ¿no? En un papel, ¿vale? Pensad en un papel
trazamos 3 líneas, ya nos delimitarán, se cortan en un punto, ¿vale? Que a lo mejor no es el mismo, ¿no? Pero si yo añado un cuarto, lógicamente, una cuarta línea, al final determino la posición con muchísima más precisión. Pues si tengo, por ejemplo, 8 satélites que estoy viendo y está recogiendo mi aparato, tendré muchísima más precisión. Todo eso apoyado encima, si recibo señal de un satélite que estos que os comentaba, que son geoestacionarios, que están quietecitos, ¿vale? Fijaos la precisión que puede llegar a tener un receptor de GPS, ¿no? Una señal GPS. De ahí la importancia, ¿vale? De que conozcamos un poco que estas redes de satélites están ahí, se están moviendo y que tenemos que tener señal de los máximos posibles, ¿vale? Esto además, lógicamente, dices, bueno, ¿por qué me cuentas todo esto y tal? Pues porque de verdad que es sobre todo un error muy grande y pensamos que salimos, encendemos el GPS y ya estamos funcionando, o sea, lo ponemos en marcha, lo desembalamos, lo sacamos de la caja y según lo saquemos de la caja lo enchufamos, lo cargamos y salimos al monte corriendo, ¿no? No se puede hacer así. ¿Por qué? Pues por diferentes particularidades que tienen estos aparatos, ¿vale? Sobre todo los receptores más dedicados exclusivos o los relojes, lo pongo por aquí que se vea, ¿vale? Los teléfonos es verdad que funcionan un pelín distinto en este aspecto, sí que los podemos sacar de la caja y ponerlos a funcionar, aunque es verdad que si os paráis a pensarlo también hacemos una configuración previa para cualquier tipo de aparato. Pues con los GPS o los receptores GPS hay que hacer un poco lo mismo. Tenemos que hacer esa pequeña configuración previa para tratar de que funcione correctamente, porque al final, igual que un teléfono cuando lo configuramos queremos que suene de cierta manera o que haga ciertas funciones que nosotros queramos, ¿vale? Eso es un poco lo mismo. Tenemos que ver, queremos que funcione correctamente y tenemos que decirle ciertas cosas, ¿vale? Los GPS, como os comentaba, voy a empezar a hablar sobre todo, que es donde más me voy a enfocar, en los GPS dedicados, ¿vale? Exclusivos. Lo sacamos de la caja, lo cargamos, ¿vale? Y lo arrancamos por primera vez, ¿vale? Lógicamente tendremos configuraciones muy básicas. No voy a entrar en configuraciones de qué pantalla nos gusta llevar o qué color queremos de fondo, ¿vale? Eso al final, cada uno que ponga lo que quiera, poner lo que queráis y no hay más, ¿no? Pero sí que es verdad que de primeras nos pide ciertas cosas, ¿vale? Las vamos haciendo. Entramos en lo que es la configuración básica. En estos dispositivos estos dispositivos llevan incorporados, además de posicionarse por satélite, ¿vale? Llevan una brújula electrónica. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que funcionen como una brújula, pero sí que es verdad que ayudan al final al posicionamiento, a la hora de las navegaciones. A la hora del uso nuestro sí que es verdad que se apoya a veces en la brújula, que es verdad que el mayor apoyo que reciben es de la señal GPS, ¿no? Porque es mucho más certera en el momento que tienen buena recepción de señal, ¿vale? Esa recepción de señal, cuando es un poco peor, pues todos estos otros dispositivos que os digo, la brújula o el barómetro, que también lo suelen llevar ya los más modernos, llevan un barómetro, lógicamente ayudan a que la posición no se pierda de alguna manera, ¿vale? E intente mantenernos siempre posicionados. Como llevan una brújula, que es por donde empezaba, ¿vale? Lo más importante de estos dispositivos, para empezar, es calibrar la brújula. Tenemos que coger y hacer la calibración de esa brújula electrónica. La mayoría de estos aparatos, igual que los teléfonos, si lo habéis utilizado alguna vez como la función de brújula, que también la tienen, casi todos es mover el receptor, entras a la calibración, ¿no? Pim, pam, en los menús contextuales o la manera de entrar a cada dispositivo por donde vaya, ¿no? No hay ningún problema. Cada uno, si es otro modelo o otra marca, tendrá otra manera de llegar, ¿no? Pero es lo mismo. Llegar un momento que nos diga calibrar brújula es mover los aparatos en los 3 ejes, ¿vale? El típico 8 que hacemos con el teléfono, pues con los aparatos exactamente igual, ¿no?
Tenemos calibrada la brújula. Vale, seguimos. Los que tienen barómetro nos da siempre las opciones de calibrar nosotros si sabemos la presión barométrica en el lugar en el que estamos y en el momento en el que estamos. Muy importante esto, porque si no, no nos vale de nada. O incluso los modernos, como os comentaba el Cross de TUNAF, y otros de otras marcas, pero este precisamente nos da la opción, incluso si conocemos la altitud a la que estamos, en el punto en el que enchufamos el GPS, se la puedo meter y él ya nos corrige el barómetro por defecto, ¿vale? No necesito saber la presión barométrica, pero ya nos lo corrige. Y ya a partir de ahí también se puede apoyar en ese dato que recoge el aparato. Importante porque además fijaos que aquí nos va a ayudar sobre todo a saber a qué altitud estamos y bueno, aunque nos lo va a dictar o nos lo va a definir la posición GPS, fijaos si además tengo el apoyo del barómetro, ¿no? En un momento dado. Vale, esos son dos cositas que tienen como externas. Sobre todo los dedicados, ¿vale? Y más modernos, ¿vale? Los un poco más antiguos, pues la brújula la llevan igual, pero bueno, este, por ejemplo, barómetro no lleva. Los relojes sí que suelen llevar barómetro, ¿vale? Los teléfonos no suelen llevar barómetro, ¿vale? Sí, brújula digital, pero no suelen llevar barómetro. Cosas que tengo que seguir para hacer una buena configuración del aparato, ¿vale? Y son muy poquitas cosas, de verdad, que estoy hablando mucho, pero son muy poquitas cosas. Necesito configurar las unidades, parece muy básico, pero configurar las unidades a las que voy a trabajar y a la que estoy acostumbrado, ¿vale? O a la que sé leer o sé interpretar y depende del tipo de uso que le vaya a dar, lógicamente, porque me interesa que me respondan unas unidades o otras. Al final esa configuración lo que trata es que este aparato me responda, ¿no? Es muy básico lo que estoy diciendo, muy tonto, pero de verdad que muchas veces luego nos perdemos porque resulta que vemos un dato con muchas cifras y nos volvemos locos y resulta que estamos hablando en metros, hablando de distancia, y resulta que hemos recorrido 20.000 metros, son 20 kilómetros, ¿vale? Bueno, parece muy obvio, pero hay que hacerlo. Tenemos que los aparatos modernos, ¿vale? Sobre todo, incluso ya los relojes, ¿vale? Es verdad que a lo mejor este que tengo yo aquí, este no permite, pero los aparatos modernos se les mete cartografía. Cartografía que puede ser la que tenemos en un mapa incluso. O sea, un mapa que tenemos en casa a través de los programas informáticos. Puedes meter la cartografía, se vende cartografía digital a día de hoy, ¿vale? Y la tenemos ahí disponible, ¿vale? Para meterlas en los aparatos. Muy útil, porque además de no solamente ver dónde estamos posicionados, sino nos está dando unas coordenadas, lo estamos viendo en el mapa. En un mapa que puede ser incluso un mapa exclusivo para montaña. Con lo cual, fijaos la importancia que tiene llevar esa cartografía, ¿no? Y una buena cartografía. Importante, como os digo, como estos nuevos aparatos y todos los aparatos más modernos permiten llevar cartografía, los relojes también, ya empiezan, hay modelos nuevos que permiten llevar cartografía. Los teléfonos, por supuesto, llevan también la cartografía porque además las aplicaciones nuevamente dan el acceso a la cartografía, ¿no? Algunas gratuitas, otras de pago, en fin, no voy a entrar ahí. Sí que necesitamos saber esa cartografía, ¿vale? Esa cartografía cuando la compramos, y estos son conceptos muy básicos no de GPS como tal, ¿vale? Son conceptos básicos de orientación. Porque, claro, no deja de ser una herramienta más de orientación, sobre todo hablando de montaña, ¿vale? No deja de ser una herramienta más de orientación. Una herramienta como es el mapa, como es la brújula, ¿vale? Pues esto es una herramienta electrónica de orientación. Esto que os iba a comentar de la cartografía, si yo tengo una cartografía, me bajo una cartografía, descargo una cartografía, me compro una cartografía, lo que queráis, esa tiene una característica, ¿vale? Que es el datum, ¿vale? El datum hay que verlo en la cartografía, siempre está disponible en las cartografías y si cogéis un mapa de papel se ve. Ya os digo que son conceptos básicos de orientación, ¿vale? Pero en la cartografía digital también aparece ese dato, ¿no? Esa característica, que es el datum. Y tenemos que configurar el datum del GPS, ¿vale? Cuidado con esto, hago mucho hincapié porque es uno de los errores
que más se cometen en los receptores GPS. Tengo que llevar acorde el datum en el que estoy trabajando con el GPS, acorde con la cartografía que llevo cargada. ¿Por qué es importante y hago mucho hincapié aquí? Es una de las cosas que de verdad que nadie se para a configurar, nadie prácticamente, o muy poca gente, ¿vale? Y luego nos da errores. Errores que puedes decir, bueno, puedes pensar, bueno, pues yo no sé lo que es el datum y bueno, pues mira, paso de configurar el datum, me olvido y ya está, que me posicione. Si yo no posiciono, si llevo cartografía cargada, lógicamente, ¿vale? Y me está posicionando en esa cartografía, si yo llevo un datum de los, no sé si hay cientos, pero hay muchísimos, llevo un datum que no es el acorde de la cartografía, nos va a posicionar en otro sitio distinto, ¿vale? Sí, nos posiciona por satélite, el satélite nos está reconociendo dónde estamos, pero como la cartografía está desarrollada con otro datum que no es el que llevamos operativo en el GPS o configurado en el GPS, nos posiciona en otro sitio totalmente distinto. Quiero decir, a ver, no es que nos vaya a posicionar porque lleve el datum erróneo si estoy en Cádiz, nos posicione en Barcelona. No va a tener un error tan grande, o sí, puede llegar a tenerlo. Es verdad que la mayoría de los datums la variación es mínima, pero hay algo mínima, puede ser 5 metros, puede ser 15 metros, puede ser 30 metros, puede ser 150 metros. Ojo, esto parece muy banal, pero hasta, hombre, a lo mejor 3 metros, bueno, en un sendero no hay mayor problema, pero 10 metros puede ser que nos confunda para ir por un camino o por otro ya, suficiente. O ir por una zona o ir por otra, o encontrarnos en un sitio sin salida o enriscarnos, ¿vale? Por eso es muy importante llevar bien configurado el datum correspondiente a la cartografía que estamos trabajando, la que tenemos configurada, ¿vale? Si no lo llevamos bien, lo que os digo, podemos tener esos errores de posicionamiento que no es que estemos mal posicionados, repito, simplemente que de acorde a la cartografía y donde nos estamos visualizando que nos está marcando el aparato, no estamos en el sitio que creemos que estamos en un sitio que no es el correcto, ¿vale? Esto seguramente, aunque luego hablaremos un poquito de ello, así rápido, os habrá pasado a lo mejor alguna vez si habéis descargado un track, ¿no? O habéis manejado tracks, habéis descargado y lo plantáis en un programa de gestión de tracks, de cartografía digital y demás, y os aparece el camino totalmente desplazado, porque está grabado con un dato incorrecto, ¿vale? Cosas que hay que tener en cuenta. Ya os lo he dicho, ¿vale? Calibrar la brújula, calibrar el barómetro, el datum, las unidades, lógicamente, y la zona horaria. Importante también la zona horaria, puede ser banal, pero la verdad es que no, porque al final, como hablamos de redes de satélites, que al final también saben dónde estamos y reconocen la franja horaria, es un dato importante. Puede llegar a crear distorsiones y falsas lecturas, ¿vale? Entonces es algo que no nos cuesta, lo hacemos y nos olvidamos, ¿vale? Todas las demás configuraciones que podamos tener son un poco ya de cara a formatos, pantallas de datos que queramos llevar, los que llevan cartografía, cómo queremos ver esa cartografía, ¿vale? No nos implica mucho más. A la hora de ver la posición o navegar un track, ¿vale? Es verdad que a lo mejor, sobre todo cuando hay cartografía, a veces nos cuesta interpretar dónde vamos a ir o dónde no, o hacia dónde tenemos que movernos, porque sí que es verdad que podemos orientar lo que vemos en la pantalla al norte geográfico, ¿vale? Al norte magnético también, pero vamos, funcionan con el norte geográfico, o mantener la cartografía orientada en el sentido de marcha que llevamos, ¿vale? Esto dicho así, más sencillo. Cuando ponéis Google Maps para circular con el coche, ¿vale? O vais andando con Google Maps, nuevamente Google Maps va siempre en el sentido de la marcha, ¿vale? Orientado a la cartografía. Quiero decir, que si tú vas por una calle, sabes que si te está diciendo que a 300 metros gira a la derecha,
a ti en el mapa te aparece a la derecha esa calle. Sin embargo, si estuviera al norte, a lo mejor no tiene por qué aparecer a la derecha, ¿vale? Pero bueno, esos son datos de configuración que los vais a ver en el momento que empecéis a funcionar. No tiene gran relevancia, excepto que os facilite la vida de cara a seguir un camino, ¿no? O decidir por dónde tengo que ir cuando me posicione el GPS. Los GPS, voy a entrar un poco a ver en esa configuración básica, hablar de 3 cosas, ¿vale? Que habréis oído hasta la saciedad, pero un poco para aclarar lo que es cada cosa, ¿vale? Tenemos los waypoints. Los waypoints no deja de ser una localización concreta, ¿vale? O un punto de registro con unas coordenadas, con una altitud y además con toda la información que queremos, porque no deja de ser un archivo contenedor en el cual podemos guardar. Ya os digo, puedo ir por una ruta. ¿Dónde voy a guardar un waypoint? Pues a lo mejor me interesa guardar un waypoint donde he visto una fuente donde puedo coger agua, ¿vale? Pues lo guardo, incluso le puedo poner nombre. Hay aparatos que incluso puedes hacer fotos y le puedes meter la foto. Es un archivo contenedor, ¿vale? Luego tenemos lo que son las rutas. Las rutas, ¿vale? Y lo comento esto porque es lo que más confusión llega a crear. Tenemos 2 cosas que son muy parecidas, que son las rutas y los tracks. Las rutas es una unión vectorial, ¿no? Por decirlo técnicamente, líneas rectas entre waypoints, ¿vale? Y el track es, lógicamente, la huella, todo el camino que vamos a andar. ¿Diferencias entre track y ruta? El track marca exactamente a pies juntillas por donde voy, ¿vale? Hay muchísimos puntos que no son waypoints, son puntos, ¿vale? Porque no pueden contener más información, que están cada muy poquito tiempo, con lo cual nos llevan por el camino exactamente, realizando todas las curvas o todas las revueltas que tenga que dar en un sendero de herradura o lo que haga falta. Sin embargo, la ruta no me va a llevar el GPS, si lo empiezo a navegar, me va a mandar siempre en línea recta de un waypoint a otro, ¿vale? Lógicamente, lo que pasa es que en esos waypoints pues, puedo tener mucha información. Claro, ahora, normalmente lo que siempre hablamos, no vamos a hacer una ruta, ¿vale? Pero luego resulta que bajamos un track. El track es mucho más fiable, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que os digo, porque siempre nos va a marcar el camino por dónde es exactamente o por dónde está grabado, ¿vale? La ruta, lógicamente, se utiliza más sobre todo cuando tú, en tu casa, con ese programa informático, ¿vale? O incluso con el GPS. Lo que pasa es que, bueno, las pantallitas son pequeñas y a lo mejor es un poco tedioso trabajar. Marcas esos puntos a los que tú quieres llegar, pero bueno, de alguna manera tú lo marcas y luego ya allí sobre el terreno pues vas buscando el camino que mejor te convenga, o a lo mejor es que está relativamente claro el camino y ya está, no hay mayor problema. O, dada otra circunstancia, está todo nevado y hacemos nosotros el camino, ¿vale? Esas son 3 cosas muy básicas de los GPS, ¿vale? Lo más extendido, ya os digo, sobre todo el tema de los tracks. Un track yo lo puedo bajar, yo lo puedo grabar, ¿vale? O sea, esto que habréis oído 1000 veces, yo puedo ir grabando track. Lógicamente, enciendo el GPS, ¿vale? Y puedo ir grabando track. Vamos a empezar a funcionar con el GPS. Arranco el GPS, le echo la configuración, ¿vale? Los arranques de los GPS. Tenemos que tener en cuenta, en el momento que yo he hecho la configuración en casa y demás, ¿vale? Es conveniente luego sacarlos que les dé la luz, como digo yo, ¿vale? Quiero decir, que lo tenemos que sacar a la calle, porque lógicamente en casa no tenemos visión con las redes satélites. Necesitamos que tengan visión, que ellos vean con los satélites que tenemos, ¿vale? Para que de alguna manera se actualicen. Tenemos que hacerlo, porque además los aparatos tienen 3 tipos de arranques que denominamos nosotros, ¿vale? Es un arranque en caliente, ¿vale? Que es muy rápido, sobre todo cuando lo tenemos de alguna manera, lo vamos utilizando a menudo, el aparato, ¿vale? Tenemos ese arranque en caliente, rápido. Tenemos un arranque que llamamos en frío, que puede tardar hasta 1 y 2 minutos, ¿vale? Porque necesita actualizar
o tiene que comprobar ciertas comunicaciones, ¿vale? Por decirlo de alguna manera sencilla, no quiero entrar en liaros mucho. Y luego existe un arranque que llamamos congelado que puede llegar a tardar hasta 10 minutos. 10 minutos es muchísimo tiempo, es poco, a lo mejor una ruta de 8 horas, pues me da igual, prefiero 10 minutos, pero 10 minutos es muchísimo tiempo de un aparato actualizando, buscando señal, ¿vale? Que nos está consumiendo batería. Entonces conviene de vez en cuando siempre sacarlos fuera, aunque estemos en casa, salir a la terraza, salir al jardín o salir a la calle y tratar de arrancarlos de vez en cuando para que estén lo más actualizados posibles y los arranques sean casi siempre en caliente o lo más rápidos posibles, ¿vale? Como os decía, ya lo hemos arrancado, vamos a funcionar. Podemos grabar track, ¿vale? Este que os decía, que es ir marcando la huella. Bueno, vamos grabando, ponemos a grabar con los diferentes formatos y receptores que hay, ¿vale? El menú contextual, cada uno ya os digo que es un poco de aquella a su modo, ¿no? Cada marca lo hace a su manera, cada modelo a su manera. Empezamos a grabar track. ¿Por qué es útil grabar track? ¿Vale? Cosa muy, muy básica y útil. Si yo voy grabando track, el camino que estoy recorriendo lo estoy dejando registrado en mi aparato, ¿vale? Importante. ¿Por qué? Porque si yo voy grabando el camino que voy recorriendo, si me encuentro en una tesitura que me he perdido, aunque lleve la posición satélite, o entra la niebla, o resulta que, no lo sé, me he despistado y no sé más, todos los aparatos receptores de GPS llevan una función buenísima para esto, que es lo que se denomina trackback, o vuelta atrás. A través de los menús contextuales llegamos y ese track que estamos grabando le decimos que se dé la vuelta y lógicamente empieza a navegar el track hacia atrás, con lo cual nos hace ir volviendo sobre nuestros pasos, ¿vale? Cosa, como os digo, bastante útil, ¿no? Bastante útil como una medida de seguridad. Ha arrancado Emilio diciendo que me parece muy bueno el aporte que ha hecho, que efectivamente esto al final es una herramienta de seguridad, ¿vale? Yo os he dicho algo más, que incluso sé que es una herramienta de orientación, pero efectivamente es una herramienta de seguridad. De alguna manera, es verdad que a día de hoy se bajan tracks y los navegamos, ¿no? O la gente quiere navegar tracks como si fuera con el coche, pero es verdad que en montaña, bueno, se hace, pero la verdad es que yo creo que no es la idea, ¿no? La idea es llevarlo por seguridad, porque al final tú vas disfrutando del entorno y viendo lo que te rodea. No vas pendiente de la pantalla para ver por dónde te indica. Simplemente de vez en cuando miras que o si llegas a un cruce de caminos, poder discernir hacia dónde vas, ¿no? Y si coges el camino para coger el camino correcto. Por eso es una herramienta de seguridad, ¿vale? Con esto de los tracks, ¿vale? Y entro un poco para comentar también el tema de los tracks. Ya os digo que no todos los aparatos se pueden cargar tracks, ¿vale? Tracks que tengamos nosotros guardados, tracks que bajemos de cualquier aplicación de estas que tengamos, página web, diferentes Wikiloc o cualquier tipo de tipo de páginas, o de un amigo o de alguien que conozco o de donde sea, o de un blog, ¿vale? Podemos bajar tracks y meterlos a los aparatos receptores. Hay marcas y modelos que no permiten guardar diferentes formatos de track. Hay que tener en cuenta cómo nos lo bajamos. Es verdad que el formato más extendido es GPX, ¿vale? .gpx, la terminación de la extensión. Es el más extendido a nivel mundial. Ese yo creo que funciona en todos los aparatos, ¿vale? Hasta ahora no conozco ningún aparato que no funcione con GPX. Pero bueno, cuidado, ¿vale? Porque a veces hay gente que lo tiene grabado en otro tipo de formatos, CRK o infinidad de formatos que hay, ¿vale? O GDB, y no lo llevamos y no nos lo reconoce, con lo cual no llevamos nada. Lo digo porque también a lo mejor lo cargamos, nos vamos al monte y cuando llegamos allí no llevamos nada, porque no lo lee. Una cosa particular sobre todo cuando bajéis tracks de cualquier sitio, ¿vale? Tan importante es tener un receptor GPS, ¿vale? Es como tener un gestor o un programa informático que gestione el propio aparato
que le podamos meter la información y que además nos permita visualizar toda esa información, esos tracks, ¿no? E incluso la cartografía verla, ¿no? Y podemos, además es que nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Los programas como yo utilizo el LAMP de TUNAV, por ejemplo, ¿vale? Esos programas informáticos, lo bueno que tienen es que todos los tracks que bajo, y yo aquí os digo simplemente como un consejo, ¿no? Yo por ejemplo, lo que hago. Si yo voy a ir a un sitio que no conozco de nada, absolutamente de nada, antes de ir, lo primero que hago es buscar, como hacemos todos. Buscamos en internet, Google, venga, vamos a ir donde sea, pum. Me aparecen miles de tracks, ¿vale? ¿Qué hago? Bajo varios. ¿Por qué bajo varios? Porque yo no sé quién lo ha grabado. Lo que os decía al principio, no sé si lo ha configurado bien el GPS al grabarlo. No sé lo que ha hecho. De esos varios que bajo, que pueden ser 5, 6, total, no me cuesta nada, 8, 10, puedo bajarlos, ¿vale? Miro muy bien en qué fecha están grabados, porque cuidado cuando bajamos un track, en qué fecha están grabados, porque no es lo mismo hacer el camino en verano que en invierno. En invierno el camino lo haces por encima de la nieve, no hay camino. O sea que puede ser distinto. No sabemos si lo ha hecho con esquís o andando. Con lo cual, tenemos que tener cierta soltura a la hora de, pues, como comparar, ¿no? De alguna manera. Me bajo varios tracks y los comparo. Los plasmo en ese programa informático, que además, si lo tengo con cartografía, pues es un sendero perfecto, porque se me van a poner encima del sendero. Si tengo 6, 8 o 10, perdonad, si de todos esos 8 o 10, por poner un número redondo, resulta que 9 están uno encima del otro, pero hay uno que está desplazado, es raro, ¿vale? Con lo cual, tiene que hacer sospechar que ese track a lo mejor no está bien. No está bien grabado, ¿vale? O tiene un dato incorrecto, ¿vale? Pues lo desecho. Si hay puntos, que esto nos pasa a veces, si los plasmáis lo veréis que tienen puntos como picos, ¿vale? Esos picos nos quiere decir que el track, perdona, la recepción por satélite o ha fallado, ¿vale? O se ha quedado sin señal, o simplemente la persona que lo ha grabado se ha movido muy rápido, quiero decir, a lo mejor ha salido a ver algo característico y a nosotros no nos interesa. Tened cuidado, ¿vale? Tened cuidado, entonces, como recomendación, comparad, ¿vale? Comparad varios tracks. Yo lo dejo ahí, que yo es lo que suelo hacer, ¿vale? En el tema de la navegación como tal, y os digo, al final, como esto es un aparato de seguridad, un aparato electrónico que tiene batería, ¿vale? Como tiene batería, tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Es verdad que es un aparato dedicado y solo nos está consumiendo batería por el posicionamiento, ¿no? El satélite. Si yo bajo un track, ya os digo que a lo mejor en montaña no tiene tanto sentido navegarlo, ¿vale? Para ciertas cosas, ¿vale? Es verdad que podemos, a lo mejor para ciertas actividades nos permite, podemos crear alertas o alarmas y nos viene bien navegarlo, ¿no? Pero no solemos ir mirando la pantalla todo el tiempo. Bueno, pues a mí una de las cosas que hay que hacer es tratar de ahorrar la máxima energía posible. Tratar de, en esa configuración también, que es un poco ya la medida, pues que la pantalla esté apagada el máximo tiempo posible, que, perdona, que llevarlo lo más protegido al frío. Estos aparatos atacan mucho el frío, como cualquier aparato electrónico que lleve una batería, ¿vale? Hay que evitar que se queden muy fríos porque al final se les va la batería muy rápido, ¿vale? Pensad que los aparatos GPS, por debajo de un cuarto de la batería, pueden dar lecturas y señales erróneas, ¿vale? Tened cuidado con eso. Con lo cual, importancia de cuidar las baterías. Es verdad que podemos llevar baterías externas y conectarlas, ¿vale? Pero bueno, nos obliga a llevar más peso, nos obliga a llevar otra serie de elementos que a lo mejor pues también les afecta al frío, ¿eh? Esas baterías externas, hay que tener un poco de cuidado.
Yo por esto también os recomiendo que a la hora de navegar un track, que es lo que os quería decir, no lo naveguéis, por ejemplo. Esto es un consejo que os doy. Simplemente lo llevéis abierto en el mapa, en la cartografía del receptor, y vosotros vais grabando el vuestro por encima si queréis. En todo momento vais viendo que estáis encima de la línea que habéis bajado, de ese track que habéis bajado. Y no hace falta que lo esté navegando para que no esté consumiendo batería, ¿vale? Esto es un consejo que os digo aquí, que es muy, muy útil para el ahorro de baterías. Cosas que tenéis que tener en cuenta con los aparatos GPS. Os he dicho que necesitan, igual que os decía, tenéis que salir a la calle, necesitan visión directa con los satélites, ¿vale? Si no, no se posicionan. Hay que tener cuidado si estoy en un lugar en el que tenga poca visión de cielo. O sea, es verdad que si estoy debajo de un árbol no pasa nada, pero si estoy en un bosque muy denso puede perder señal. Si estoy en un cañón muy angosto y muy alto, lógicamente la señal va a ser peor, ¿vale? Incluso la puedo llegar a perder. Cuidado en invierno, porque ante una nevada muy intensa, la nieve es por definición es aislante, ante una nevada de esas muy, muy, muy intensas, pueden llegar a perder señal. Claro, y dices, joder, pues si me estás poniendo los casos que cuando más voy a necesitar el aparato, resulta que es cuando no me va a funcionar. No digo que no funcione, pero que puede llegar a perder señal. Por eso antes he dicho al principio que es una herramienta de orientación. Es una herramienta de orientación con ciertas limitaciones. Y esas limitaciones son estas, ¿vale? Que os comento y que hay que tener en cuenta. De ahí que sea tan importante que sepamos manejarnos con las técnicas de orientación tradicionales, ¿vale? Mapa y brújula y saber utilizarlos. Es la base y esto es un apoyo y una herramienta de seguridad. Pero cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Porque es verdad que no pensamos en ellas y es cuando precisamente lo vamos a echar en falta y queremos luego volver sobre nuestros pasos, o ahí sí que queremos navegar el track o ir volviendo sobre el track que tenemos, el track back, o la vuelta atrás, ¿vale? Y es cuando resulta que no funciona, ¿vale? Entonces, os quería dar este dato para que lo tengáis en cuenta. Pensad que si no veis mucho cielo, no estáis viendo, el GPS no recibe señales, ¿vale? Os digo, si es una arboleda normal y corriente, aunque no veáis el cielo, lógicamente sí que se posiciona, ¿vale? Tiene que ser, por ejemplo, he dicho un bosque, pero tiene que ser un bosque muy, muy denso y muy cerrado, ¿vale? O ese cañón. Lo del cañón lo digo porque es que es verdad que ahí sí que vemos cielo, pero es verdad que ese cielo que vemos, la señal que entra, claro, vemos satélites y satélites que están pasando, ¿vale? No los vemos a simple vista, los vemos a través de, si queréis, de la pantalla que tenemos de recepción de satélites. Pero es verdad que no llegan a cruzar esas líneas que decía al principio, no nos llegan tantas líneas a la vez, con lo cual la posición es mucho más errónea. En estos cañones, por ejemplo, en zonas angostas, es donde más problemas tenemos con esos tracks que tienen picos, que os decía, ¿no? Porque la señal rebota por todos los sitios y se vuelve muy loca y nos graban tracks muy, muy, muy a picos, ¿vale? Cositas que de verdad que os comento un poco para que tengáis en cuenta. Respecto de los tracks, que os decía de bajar los tracks de los diferentes formatos y demás, a mí no se me ocurre así nada más en cuanto a iniciación, ¿vale? Como que eso, que bajéis un track, que lo visualicéis primero en un gestor, en un programa informático o en el propio GPS, que también se pueden ver, ¿vale? Lo podéis ver. Lo que pasa es que las pantallas son más pequeñas, ¿vale? Pero lo podéis ver. Visualizarlo antes de coger y lanzaros, ¿vale? Así como consejo. Así como iniciación, ahora no tengo así, no quería liaros mucho tampoco, y yo creo que he dicho todos los conceptos básicos de inicio, ¿no? De iniciación para poder empezar a funcionar con los receptores de señal por satélite. Que es buena configuración, ¿vale? Repito, buena configuración del aparato, test inicial que tenemos que hacer y, ojo, cada vez que cambiemos, por ejemplo, si cambiamos cartografía, también tenemos que volver a reconfigurar eso que os comentaba del datum. Buena configuración,
saber las limitaciones que tiene y esas recomendaciones que os daba, ¿no? En diferentes sitios o por frío o por nevadas intensas, ¿vale? Y el tema de los tracks, que yo creo que es lo más fundamental, saber los tracks que bajamos, lógicamente saber, ¿no? Tratar de bajar varios, ver lo que tenemos, ver las opciones, ver todos los que tenemos y sobre esos, pues si al final, si la mayoría están por un sitio, pues quiere decir que están bien grabados, ¿no? O más o menos bien grabados. Ir a lo que hace la mayoría, no ir a al que sale totalmente dispar, ¿vale? Es un poco lo que os quería comentar sobre los receptores. Y así para terminar ya entramos en la ronda de preguntas. Si queréis, de cara a los teléfonos, ¿vale? Y es verdad que los teléfonos están muy extendidos, todos llevamos un teléfono, un smartphone, o la mayoría llevamos un smartphone, ¿vale? Y tenemos aplicaciones que nos permiten incluso tener cartografía y posicionarnos, y todas estas funciones también las tenemos, ¿vale? Es verdad que los teléfonos, aunque llevan un receptor GPS, como no están dedicados ni pensados para ser un GPS, tienen un pequeño hándicap, que lógicamente la señal siempre es peor. ¿Por qué? Porque normalmente están pensados para posicionarse en GPS, pero en un terreno urbano, ¿vale? ¿Por qué? Porque se apoyan en la red de telefonía móvil. ¿Vale? Las redes de telefonía móvil son repetidores y nos posicionan. Y se posicionan, intentan posicionarse por la red de telefonía móvil. Y si no, se apoyan también en la señal GPS, pero lógicamente es mucho más débil y de mucha peor calidad. Eso tenerlo en cuenta. Tener en cuenta otra cosa de los teléfonos. Al no ser un aparato dedicado exclusivo para ello, no está pensado para ello, también el consumo de batería que tenemos sobre esto mismo, porque claro, no solamente es el teléfono que va con el GPS, sino que vamos mirando, haciendo fotos, vamos respondiendo a algún mensaje, si tenemos cobertura, si no tienen cobertura, intentan buscar cobertura todo el tiempo y eso tiene un consumo de batería brutal. Es verdad que podéis llevar, como os he comentado, baterías externas del tipo que sean. Os voy a enseñar una que tengo por aquí, ¿vale? Pero cuidado que cuando se nos acaben todas las baterías que tenemos, nos hemos quedado sin teléfono. Sin teléfono para poder hacer una llamada de emergencia, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí lo dejo. De cara al uso de los teléfonos como GPS, que los tenemos, que están las aplicaciones y que está muy extendido el uso y cada vez tenemos más aplicaciones que nos ayudan, ¿vale? Para funcionar con el teléfono. Incluso para navegar directamente los tracks, como puede ser desde Wikiloc. Pero de verdad que al final el teléfono también es otra herramienta de seguridad en montaña, ¿vale? Que nos permite dar un aviso cuando tenemos una emergencia. Y con esto ahora, si queréis, entramos en la ronda de preguntas. Esto era un poco lo que yo os quería contar, así de como de iniciación, ¿vale? Esto es muy amplio, ¿vale? Esto son cosas muy, muy amplias. Es una materia muy amplia que da para muchísimo y que, bueno, pues ahí tenemos luego los cursos de formación de la escuela, ¿vale? Que ahora sacaremos programación en breve de GPS, ¿vale? Y en la que ampliamos todo ello, ¿vale? Y invitados a que paséis por la página web de cursosdemontaña.com y los veáis, aparte de multitud de cursos que tenemos, ¿vale? Y si queréis, pues entramos a la ronda de preguntas y yo intento responder a las dudas que tengáis. Alex, te voy lanzando algunas preguntas si quieres. Ok. Nos dice Francisco que si puedes poner un ejemplo de datum. Un ejemplo de datum. Este es complicado explicarlo así en un momento. Esto yo creo que se refiere más a dónde lo puedes consultar o cuál es el datum el que tenemos ahora con el ETRS claro, sí, actual y demás. Efectivamente, eso es un poco lo que iba a decir, porque explicarlo como tal lleva su tiempo y no creo que sea interesante ni perder más tiempo. El datum es una característica, como os decía, de cómo están hechos los mapas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera simple y llana. Cómo se configuran, o sea, cómo se crean los mapas, cómo se dibujan realmente, ¿no? Es una característica de ellos, por eso varían. Es verdad que hay muchísimos, pero bueno, habitualmente nosotros aquí, actualmente la cartografía española casi toda es ETRS 89, ¿vale?
pero todavía tenemos alguna que es europea en 1950, ¿vale? Que son los dos datum de aquí, ¿vale? Es verdad que la mayoría de los aparatos, digo estos dos datum, y luego la mayoría de los aparatos vienen configurados en otra que es VGS 84. No hay problema porque si no lo habéis configurado exactamente correcto, porque parece que hablo en clave, pero es que es verdad, ETRS 89 y VGS 84 son muy, muy parecidos hasta el punto de que la variación es mínima, o sea, prácticamente inapreciable. No sé si eso le responde a la pregunta de Francisco. Vale, creo que sí. Nos dicen también que si los distintos tipos de arranques los puedes seleccionar o los hace el aparato automáticamente, nos pregunta Nacho. Vale, pues Nacho, los diferentes tipos de arranques que he dicho no es que tú los selecciones, van en función del tiempo que haya estado el aparato apagado, ¿vale? Cuanto más tiempo lleva apagado, menos actualizado está, por decirlo de alguna manera. Y no digo actualización de software, digo actualización de recepción de señales de los satélites, ¿vale? Es a lo que me refiero. Entonces, tú no puedes decidirlo, simplemente por eso os comentaba, esos tres arranques que teníamos, en caliente, frío y congelado, va en función del tiempo que ha estado inactivo el aparato. Cuanto más tiempo lleva inactivo, lógicamente el arranque pasa a ser congelado si lleva muchísimo tiempo inactivo y tarda muchísimo tiempo en volver a coger señal buena por satélite, ¿vale? O sea que es automático entonces al final. Totalmente automático. Nosotros no podemos acceder a configurar eso. La única manera que tenemos Vale. de hacer que eso funcione mejor y de ahí a optimizar también los arranques y la batería del propio aparato es arrancarlos de vez en cuando. Muy bien. Calisto nos pregunta cómo puedes saber el datum de un mapa ya descargado en el GPS. Nuevamente, cuando compramos cartografía, sobre todo cuando la compramos, siempre viene el datum. En la carpeta contenedora que viene, o sea, si tú compras cartografía, por ejemplo, que trabajo en el LAN de TUNAV, si la cartografía que le compro a ellos, las características del archivo, del propio aparato, viene el datum. O sea, en el propio programa le pongo que me diga la característica de ese mapa y me dice el datum que tiene. Entonces entiendo que toda la que descarguemos también. Eso es un dato es una característica que es intrínseca a los mapas. Entonces todos los archivos lo deben de llevar. A ver, no sé si los que descargamos por ahí de manera pirata lo tendrán, pero vamos, lo que es comprado lo tiene, igual que los mapas de papel. Muy bien. Silvia nos dice, no la entiendo muy bien porque me pregunta cuándo carga la altitud. Entonces no sé muy bien a qué se refiere. Creo que a lo mejor se refiere a que hemos hablado del tema del barómetro, sobre todo los aparatos modernos que tienen barómetro y cómo calibrar el barómetro. Y he dicho dos opciones de calibrar el barómetro, si habiendo la presión barométrica actual en el punto en el que estamos y en el momento en el que estamos, o si sé la posición, o sea, la altitud a la que estoy en el punto en el que estoy. Sí, quiere decir, si yo quiero calibrar el barómetro, que no sé si es a lo que se refería, con la altitud me da la opción de decir, si estoy en el puerto de Navacerrada, ¿vale? Sé dónde estoy, que es el puerto de Navacerrada, y sé la altitud que tiene. Entonces la puedo coger y meter en el propio aparato, ¿vale? Y él ya de esa manera me calibra el barómetro. Supongo que se referiría a eso. Vale. Pide, por ejemplo, Celia que les recomiendes una aplicación para preparar tracks desde el ordenador. Yo, a ver, hay diferentes opciones de todo tipo. Yo utilizo el LAN de TUNAV. La verdad es que me parece bastante completo y me parece que funciona bastante bien. Puedes visualizar los mapas sin ningún problema, puedes trabajar con ellos. No sé, para mí es de las que más me gustan, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero hay diferentes, ¿eh? Hay sobre todo cada marca de receptores suele tener la suya. Garmin también tiene la suya. Hay otras que son gratuitas como OSI Explorer. Hay diferentes formatos. Todas funcionan muy parecidas. OSI Explorer a lo mejor a mí me resulta un poco compleja, ¿vale? Y sin embargo el LAN me parece muy, muy sencilla. Una difícil, venga. Nos preguntan que qué características aconsejas para un GPS que lo vas a usar en rutas largas y en invierno. Características para usar la verdad es que yo creo que para usar en montaña, que también es como he empezado, un GPS dedicado en montaña. A partir de ahí, un GPS como estos, exclusivos para montaña,
Lo puedes utilizar en rutas cortas, largas, verano, invierno, con esos cuidados que decía, ¿no? De tener cuidado sobre todo con el tema del invierno en el frío, ¿no? Pues saber un poco dónde lo llevamos, el guardado del frío, y llevar sobre todo, pues si no, baterías externas para poder recargarlo. Claro, eso sería a lo mejor lo más adecuado, si acaso. Sí. Esta creo que me la sé. Nos preguntan la mejor web para bajarte mapas y tracks. Yo creo que es Wikiloc, pero dinos tú. Yo, a ver, por excelencia es Wikiloc a día de hoy. Hay sobre todo, bueno, mapas no puedes bajar de Wikiloc. Puedes bajar rutas, o sea, tracks sobre todo. ¿Vale? Yo creo que Wikiloc solo es un contenedor de tracks, pero para mí es la más extendida, en la que hay millones de usuarios que suben rutas y tienes ahí, vamos, un amplio abanico de bajarte de lo que quieras, de donde quieras, de cualquier parte del planeta, además. De hecho, tenemos un canal nosotros en Wikiloc, en la Federación. Sí, nosotros tenemos un perfil de la Federación, efectivamente, que ahí subimos sobre todo los senderos nosotros subimos los senderos de la Comunidad de Madrid, senderos que están balizados o senderos que tienen marcas de la Federación, incluso otros que no, y vamos subiendo. Y intentamos, es verdad que ahí intentamos cuidar los tracks y subirlos lo más limpios posible. Lo digo por si alguno entra y se lo quiere bajar, no hace falta que lo compare. Está limpio y cuidado. Dos así de uso del GPS. Joaquín nos pregunta qué es el track log y Antonio nos pregunta que cómo debe configurar el norte de la brújula, ¿verdadero o magnético? Pues fijaros, lo del norte de la brújula, es verdad que la brújula siempre marca el norte magnético, ¿vale? Pero es verdad que como son brújulas electrónicas, podemos, por eso algunos receptores GPS nos dan la opción de calibrar de las dos formas. Una brújula normal no te da la opción, es norte magnético y no hay más. Pero es verdad que los receptores nos dejan la opción del norte verdadero porque es una brújula electrónica y me permite hacer esa corrección, ¿vale? Entonces, en función de si quieres ir con la cartografía y con la cartografía la llevas orientada al norte, lógicamente, porque todas las cartografías cuando las leemos van orientadas al norte, y lo dicho, si tú configuras la pantalla como navegación hacia el norte, pues a lo mejor es más interesante llevarla al norte verdadero para que no tengas esa desviación. Tampoco creo que sea más relevante en una ruta que nos vamos moviendo de un lado a otro. No vamos a tener mayor importancia. A lo mejor navegar a un waypoint es un poco más complejo. Y es mejor para un waypoint, por ejemplo. El track log nos preguntaban qué era. Voy. Digo que por terminar, que de la otra pregunta, que joder, se me ha ido, perdón. Que si voy a navegar un waypoint, a lo mejor es más interesante hacerlo con el norte magnético, ¿vale? El track log es al final donde yo estoy registrando los tracks, ¿vale? Hablando de los de TUNAV, track log lo registra, es un contenedor donde voy guardando todos mis tracks. Aitor nos dice que si le recomendamos alguna cartografía, que está usando España Topo del IGN, y aunque también ha comprado los de TUNAV. Sí, la verdad es que la cartografía del IGN es buena, o sea, es la que se ha usado siempre, está ahí, es muy buena. Los de TUNAV también están basados en el IGN. Es verdad que dos diferencias con esto de la cartografía. La cartografía del IGN es muy buena, es la oficial, es del todo territorio nacional, ¿vale? Y tenemos todo el territorio nacional de España. Pero es verdad que es genérica para multitud de cosas y a lo mejor no ven todos los senderos, y sin embargo, por ejemplo, la de TUNAV o de otras editoriales, que también lo hay en formato digital, y son cartografía de montaña, no está disponible todo el territorio nacional, pero es verdad que nos marcan la mayoría o prácticamente todos los senderos y recorridos que tenemos, con lo cual a lo mejor de cara a montaña es más interesante llevar una cartografía de montaña que el IGN a lo mejor obvia algún camino. Muy bien. Nos preguntan si, aunque sean muy parecidos, si nos recomendamos cambiar el datum del GPS a ETRS 89. Sí, aunque sean parecidos.
Aunque sean parecidos, sí, yo he dicho que son muy parecidos y que es inapreciable, pero bueno, si lo podemos cambiar porque sabemos que la cartografía que llevamos es otra, cambiarla. O sea, no cuesta nada entrar en la configuración y cambiarla, ya sea que lo llevo bien configurado. Emilio Mitocayo nos pregunta que qué tipos de baterías, no, que qué tipos de baterías se pueden usar y cómo de importante es la calidad de las baterías. Imagino que igual que en cualquier aparato electrónico. Igual que cualquier aparato electrónico, efectivamente. La verdad es que en cuanto a las baterías, la mayor parte de las baterías actuales suelen ser de níquel-cadmio, la mayoría, o las baterías que tienen, ¿no? Pero la verdad es que luego hay algunos que incluso permiten meter pilas o tienen adaptadores para poner pilas, que a lo mejor también eso es útil, y metemos pilas alcalinas. Las pilas alcalinas en general funcionan mal con el frío, pero como cualquier tipo de aparato, o sea, si es que independientemente de una pila o el tipo de pila, la mayor importancia que yo le doy a un aparato de estos es tratar de conservar la mayor batería posible, o sea, ahorrar energía de él. Por eso comentaba algunos tips sobre el ahorro energético y a partir de ahí un cargador externo o otro tipo, llevar manera de poder cargarlo, ¿no? No hay gran diferencia con cualquier otro aparato electrónico. Muy bien, pues venga, seguimos. ¿Cada cuánto tiempo hay que calibrar la brújula y el barómetro? Pues, a ver, la brújula sobre todo, es verdad que no es necesario hacerlo constantemente, pero casi todos los manuales, tanto barómetro como la brújula, recomiendan calibrarlo al inicio de cada actividad, cada vez que lo vamos a usar. Sí, sobre todo el barómetro, eso estamos muy acostumbrados incluso antes de que estuvieran los GPS. Sí, bueno, eso sí, cuando íbamos con el reloj solamente o con el aparato del barómetro. Nos pregunta Calisto de cómo puede ligar una foto a un waypoint ya grabado. Imagino que dependerá del GPS, no todos lo pueden hacer. Bueno, lo puedes hacer a través del gestor del programa informático. En el momento que tú editas, el waypoint no deja de ser un archivo editable en el que es un contenedor, lo he dicho, es como una carpeta de un ordenador, un archivo. Entonces tú ahí vas metiendo todo lo que quieras. Por ejemplo, a través de LAN simplemente editas el waypoint y te dice todo lo que quieres añadir, sea una foto, sea música, sea un texto o lo que tú quieras. Vale, nos pregunta Juan Luis que qué es mejor, si mapas raster o vectoriales. Pues aquí un poco depende del uso que le vayas a dar. Yo creo que son siempre mejor los mapas raster para el uso en montaña. Pero un poco el mapa vectorial puede tener también su uso, ¿eh? No es descartable, pero para mí creo que es mejor el raster. Pero no dejan de ser capas que puedo trabajar con ellas. Nos estamos ya casi quedando sin tiempo, vamos a hacer 3 o 4 preguntas más y vamos a terminar. ¿Vale? Okay. Juan Luis nos pregunta cuáles son los mejores mapas ruteables de montaña para confeccionar un track sobre puntos o sobre roadbook. Pues yo lo he dicho antes, yo creo que los mapas de montaña, el IGN es perfectamente válido, pero a lo mejor un mapa de montaña tiene toda esa información de senderos y rutas que el IGN no registra. Entonces creo que un mapa de montaña. Mira, José Miguel nos comenta que él cuando está un rato parado apaga el GPS para que luego no le haga líneas sin sentido. ¿Qué te parece? Sí, es una buena idea, pero no hace falta apagarlo, lo puedes pausar simplemente la grabación del track. No hace falta apagarlo para luego no tener que perder tiempo, aunque va a ser un arranque rápido y en caliente, no perder tiempo y ni consumo de batería. Simplemente todos los GPS permiten parar la grabación del track, pausarla. Mira, esa no me la sabía yo. Me preguntan también que si se puede seguir un track y al mismo tiempo grabar el que estás haciendo. Entiendo. Sí, sin duda, sin duda. Puedes ir siguiendo un track o visualizarlo solamente o navegarlo y tú ir grabando el tuyo, sin ninguna duda. Vale. Y Juan nos dice, una vez cargados los ficheros DEM para corregir alturas, ¿el GPS lo corrige automáticamente o hay que hacerlo manualmente para que sea efectivo? El GPS corrige de manera automáticamente
pero en el momento que nosotros llevamos una calibración buena del barómetro, en este caso los que tienen barómetro, y le ponemos la altitud. Y si no, los que no tienen barómetro le podemos corregir la altitud, y hay que hacerlo, porque si no, efectivamente pueden dar variaciones. Juan Luis nos pregunta qué antigüedad puede tener el dato, imagino que se referirá al datum, no sé. ¿Qué antigüedad puede tener el dato sobre un mapa topo que refleja como datum European 1950? Pues no sé exactamente cuándo se crean algunas cartografías, pero habría que mirar la fecha de la cartografía. Habría que mirar la fecha de cuándo se crea ese datum para esa cartografía. Lo desconozco, aunque deduzco que si se llama Europea 1950, pues andará por ahí. Y luego Alfonso nos dice que la resolución de los mapas digitales de Alpina no es muy buena en su opinión, que si la TuneApp es mejor. Para mi gusto sí, creo que sí, que es mejor. La verdad es que Alpina tiene algunos errores. No puedo decir otra cosa. Y Rafa nos dice que si nos puedes hacer alguna referencia sobre los ficheros DEM, que se pueden conseguir, si son fiables. A ver, si son fiables. Lo que pasa es que es verdad que los ficheros DEM están más orientados ya a hacer un trabajo muy exhaustivo del análisis del terreno. No tiene mucho sentido en una navegación o un uso de usuario de un montañero, un senderista, me da igual un alpinista, lo que queráis, en las diferentes disciplinas de montaña que hay. No sé si tiene mucho sentido para ese tipo de aparatos. Creo que es algo más exhaustivo. Los ficheros DEM, por ejemplo, se usan mucho, los técnicos de senderos los usan mucho a la hora de trazar los senderos o analizar los senderos, pero porque analizan mucho el terreno. No sé dónde. A ver, hay diferentes. A través de la página oficial del IGN hay diferentes ficheros de DEM que se pueden bajar, o a través de una página que es SIGPAC también, pero vamos, tienen ese uso muy característico, no para montaña. Mira, pues ya quedan poquitas, así que yo creo que ya las terminamos y cerramos. Te las mando las 3 directamente. Sí. Los mapas de TuneApp nos comentan que contienen senderos OpenStreet y son compatibles con otros dispositivos, por ejemplo, por Garmin. Esa es una. Sí, es verdad que TuneApp directamente, además, los aparatos por defecto traen todos cargados, cuando los inicias cargan OpenStreetMap. Son compatibles con Garmin, sí. Y luego es verdad que Garmin así de a primeras igual no te deja, pero al final hay opciones para meterlo y es compatible. Y luego, para terminar, una pregunta que seguro que nos hemos hecho y te han hecho muchas veces, que es TuneApp o Garmin. Y la última pregunta, que para alguien que va a comprarse un GPS, ¿qué le recomendarías en montaña? Yo para comprarte un GPS, como recomendación, sobre todo un GPS dedicado y exclusivo para montaña. Me parece mucho más útil. Es verdad que hoy día están muy extendidos los relojes, ¿vale? Y también funcionan muy bien si quieres algo más ligero y demás. Pero es verdad que a lo mejor nos da más opciones de visualización aquí en una pantallita tan pequeña. Pero bueno, en estas dos opciones, así como primeras, yo me decanto por esta. Pero bueno, la opción del reloj también es bastante válida a día de hoy, ¿vale? Y bueno, pues, es verdad que yo soy el raro del monte y todo el mundo usa Garmin y yo llevo TuneApp. Ahí lo dejo la recomendación, no puedo hacer más. Muy bien, pues yo creo que con esto acabamos. Nos hemos pasado un poquito de lo previsto, pero bueno, está bien. Daros las gracias a todos por asistir. Dar las gracias a Alex por estar aquí a nuestro lado hoy. Gracias a vosotros. Nada, recordaros que seguiremos con los webinars. En el boletín recibiremos noticias y cada 15 días iremos sacando uno pues, sobre distintos temas. Ha tocado GPS o tenemos planificados ya 3 sobre escalada, sacaremos algunos sobre esquí de montaña, o sea que en breve ya os digo, en el próximo boletín ya veréis seguro el próximo webinar que hagamos y posiblemente también la planificación de los siguientes. Así que muchas gracias a todos una vez más y esperamos veros por aquí cuando queráis. Un saludo. Hasta luego.